Buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy es 15 de septiembre y, por supuesto, es momento propicio para reflexionar, para hablar de nuestra historia, de lo que somos, de nuestras raíces. ¿Y quién mejor para hablar de esto que el doctor Adolfo Bonilla, historiador del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, por supuesto del Ministerio de Educación? Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Gracias por la invitación para conversar sobre este tema tan interesante y buenas noches a toda la audiencia de este canal. Perfecto. Doctor, desde el enfoque histórico, ¿por qué es importante reflexionar sobre los acontecimientos que se dieron en torno a la independencia de Centroamérica? Es importante reflexionar porque, digamos, los procesos de independencia son el resultado de cierta madurez de los territorios. Porque, digamos, toda la expansión europea se dio en el siglo XVI. Aquí se habla de una Hispanoamérica, de una América inglesa, América portuguesa. Y con el correr de los tiempos, digamos, las poblaciones, digamos, conquistadoras se van desarrollando, aparecen los mestizajes y producto de los cambios de guía de las épocas va apareciendo la necesidad de ser independientes. Juan Pablo Vizcardo, un jesuita peruano, es de los primeros que hizo un llamado a la independencia porque consideraba que Hispanoamérica tenía todas las condiciones para ser independiente de España. Incluso decía que Hispanoamérica era más importante que España. Entonces, y claro, luego está el tema de cómo se hace, cuándo, si te independizas hay que enfrentar la guerra de independencia, o a veces no. ¿Qué constitución vas a poner una vez seas independiente? Es decir, organizarse ya como país, como una nación. Como nación. Entonces, digamos, eso fue tema muy complicado en toda Hispanoamérica. Es el desafío posterior. Y luego, digamos, hay procesos de independencia muy exitosos como el de Estados Unidos y procesos muy tortuosos como las independencias de Hispanoamérica. Entonces, en esa época se definió el destino de la región. Y aquí lo primero que hay que decir que la Centroamérica independiente estableció una constitución que no funcionó y es una constitución de 1824. Y a la altura de 1838, digamos, se fueron desarrollando tantos conflictos que la unidad centroamericana se desintegró. Y entramos en un proceso de guerras civiles internas que solo culminaron con el tratado de 1907. Entonces, digamos, por eso es que, digamos, todos estos territorios ya divididos en 5 insignificantes o no muy importantes repúblicas, digamos, cayeron casi todas en la nulidad, presa de las potencias emergentes, digamos, del norte, muy exitosas. Doctor, pero antes de pasar a la parte de cómo nos organizamos después de la... Vámonos antes de la independencia misma. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo se gestó? Supongo que no todos estaban de acuerdo con independizarse. Habrá habido algún estira y encoge ahí de los liderazgos de aquella época. La independencia es un proceso y hablamos de varias independencias, ya las voy a enumerar. Y entonces tiene una parte de incubación intelectual. Entonces, con el desarrollo de la modernidad aparece en el centro la figura del individuo y ese individuo tiene derechos, y moralmente busca la autonomía. Y así como los individuos buscan la autonomía, también los territorios donde surgen. Entonces, ese proceso está bien estudiado, que digamos
la revolución moderna, prácticamente quien la introduce son los españoles, con las reformas, digamos, ilustradas de Carlos III, fundamentalmente a partir de 1759. Entonces, son los mismos españoles los que plantan la semilla del desarrollo y de la independencia. Entonces, y luego que tú tienes el desarrollo de las ideas, que básicamente son el desarrollo de las ideas liberales y republicanas, y las ideas también a favor de una monarquía constitucional, porque esas son las elecciones. Y luego aparece, digamos, la idea de una república, ya sea centralista o federal. Pero entonces, o sea, poco a poco, digamos, España fue perdiendo influencia como resultado digamos, del desarrollo del Imperio Británico. Porque después de la guerra, los 7 años, entre 1756 al 63, Inglaterra dominó todos los mares. Bueno, Inglaterra le quitó Cuba al Imperio Español, ¿entiendes? Y también le quitó a Francia toda la zona francesa. Entonces, Inglaterra comienza a dominar. Y ahí empieza a verse una decadencia del antiguo régimen español. Ahora, la respuesta fue la Reforma Ilustrada. Y aquí es donde, digamos, vienen expediciones científicas, digamos, se moderniza la educación en las universidades. Y en ese proceso de modernización se educan los hijos de los comerciantes que habían llegado. Entonces, los líderes de la independencia son estas nuevas generaciones. Las nuevas generaciones educadas en la educación ilustrada y moderna de la Universidad de San Carlos. Y vamos a enumerar los nombres. José Matías Delgado, doctor en Derecho y sacerdote, educado en la San Carlos. José Simeón Cañas, digamos, por muchos años estuvo a cargo de la reforma de los estudios de la San Carlos. Fue rector de la San Carlos. Santiago José Celis, médico, graduado de la San Carlos. Isidro Menéndez, y en Guatemala, digamos, los dos hermanos Barrundias, graduados de filosofía. Aquí Juan de Dios Mayorga, que vivía en Metapán, licenciado en filosofía. Vicente Villacorta, primer jefe de Estado, o sea, también estudió, digamos, en Guatemala. Incluso Manuel José Arce, aunque no se graduó, pero hizo estudios en San Carlos. Entonces, y luego tenés a Miguel de la Reinaga, el nicaragüense, o sea, que estudió en la San Carlos. Los ticos, digamos, también el gran José, digamos, Cecilio del Valle, un hombre que llegó con su familia a los 7 años, digamos, que fue la gran figura de la ilustración centroamericana, digamos, que no solamente fue un estadista, un periodista, sino que un hombre muy excelente en las matemáticas, ¿me entiendes? Entonces, esa educación ilustrada y moderna es lo que, digamos, dio las bases a todo el liderazgo de la independencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que durante la primera época, la monarquía absoluta ilustrada era un éxito. Todos estaban de acuerdo con un rey ilustrado que va a dar la luz luego. Ya a finales del 18, digamos, comienzan los problemas. Porque, digamos, al morir Carlos III, llega Carlos IV, que se conoce como un rey inepto, que no tenía las luces del padre. Entonces pone ministros, digamos, inadecuados, toscos, y el manejo político es diferente. Entonces, y una vez que están apretados por Inglaterra, meten una serie de impuestos, por ejemplo, el famoso impuesto de caja de consolidación en 1804, que obliga, digamos, a enviar cantidades enormes de dinero de Hispanoamérica a España. Cosa que ya no fue de mucho agrado de los liderazgos. Claro que no. Incluso, ¿qué dinero se envió? Por ejemplo, como la iglesia era la fuente de préstamos más importante, se obligó a que la iglesia cobrara todos los préstamos que tenía, digamos. Y las cuentas pendientes, digamos. Todo lo que había dado, digamos, en crédito, que lo recuperara y lo enviara.
Entonces generó un conflicto enorme en toda Hispanoamérica. ¿Va? Y de ahí tenemos los conflictos regionales. En concreto en El Salvador, San Salvador tenía 3 reclamos importantes. ¿Va? Primero que, de acuerdo a las leyes indianas, al tener el estatus de intendencia, que ese estatus se adquirió en 1785, San Salvador tenía derecho a ser intendencia. Es intendencia y a tener el obispado. Pero, como eclesiásticamente San Salvador solo era una vicaría, todos los ingresos del diezmo iban para Guatemala. Entonces, la iglesia de Guatemala, según el padre Luis Ayala, recibía el 53% de sus ingresos de diezmo de San Salvador. Entonces, si vos ves las instrucciones de San Salvador y la gran reivindicación, el establecimiento de un obispado, para que el dinero de los diezmos quedara aquí. El segundo, digamos, reclamo, o sea, que tenía San Salvador, era el establecimiento de una universidad. O sea, se necesitaba educación y una universidad. Esta universidad tardó para establecerse. En 1830 el proyecto estaba listo, pero como hubo una intervención, digamos, de Francisco Morazán en 1832, el proyecto no se pudo ejecutar. Por esa razón, la Universidad de El Salvador se fundó solo hasta 1841, pero, digamos, era un viejo proyecto. Tuvieron que pasar más de 10 años. Sí. Y el tercer proyecto era, digamos, el hecho de que se alegaba siempre de que El Salvador producía el añil y que los comerciantes guatemaltecos se quedaban con la mayor parte de los ingresos del fruto de la producción del añil. Entonces eran las 3 grandes reclamaciones de San Salvador. Ahora, ahí quisiera yo hacer un paréntesis para poner un acento en la importancia entonces históricamente de la educación, de la ilustración, del conocimiento para los cambios sociales. Claro. Es fundamental, ahí está de manifiesto. Era fundamental y yo lo voy a explicar, digamos, los grandes cambios de la época. Primero, el Renacimiento vuelve, digamos, a la educación hacia la época clásica. O sea, estudiar los clásicos romanos y griegos. La Reforma Protestante introduce el pluralismo religioso, ¿verdad? Y el concepto del individuo. Y alrededor del concepto del individuo se desarrolla el concepto de que el individuo tiene derechos legítimos. Y de ahí se deriva todo el concepto de derechos individuales. Políticamente, o sea, se desarrolla la figura hipotética del contrato social, ¿va? Y entonces hay un cambio en el concepto de soberanía. O sea, la soberanía investida en el rey, o sea, desde arriba. Estas reformas introducen la soberanía popular, que es la idea más radical de la época. La idea revolucionaria para el momento. Todos esos conceptos se estudian en la universidad, ¿me entiendes? Y luego, y como parte de los derechos individuales están los derechos económicos, el derecho a producir lo que querás, porque la corona regulaba qué producías, y de ahí el derecho a comerciar. Y a obtener ganancias de eso. A comerciar libremente. O sea, ¿cuál es uno de los conflictos que tenía, digamos, Centroamérica o el Reino de Guatemala? Es que España no permitía el libre comercio. A lo más que llegaba es a un libre comercio y protegido, o sea, al libre comercio al interior del Imperio Español, pero no se podía comerciar con Estados Unidos u otras potencias. Entonces, el libre comercio es un desarrollo de los derechos individuales y de la autonomía del individuo. Entonces, todo eso, ese tipo de materias, se estudiaban en la San Carlos. Y luego a nivel moral, porque, digamos, en una estructura muy religiosa, es la iglesia la que te dicta cuál es lo correcto y lo incorrecto. Y luego, con el desarrollo de la autonomía, es el individuo al final el que decide qué es lo correcto y lo incorrecto para vos y para mí.
¿Me entiendes? Alejado ya del concepto eclesiástico. A veces no tanto, a veces no tanto, porque digamos, aquí no hay que olvidar, digamos, que la misma secularización del Estado es producto de los sacerdotes, que aquí en Centroamérica se dio el caso de que el mismo líder de la reforma moderna ilustrada es el fraile franciscano Antonio Goicoechea, que es un tico. Y tenías, digamos, curas muy progresistas y radicales, como José Matías Delgado o digamos, Juan Manuel Aguilar. Una iglesia muy progresista en Centroamérica y que no tenía problemas en plantear que se estudiaran las leyes de Newton. Precisamente el padre Goicoechea era profesor de física y es el que enseñaba la física newtoniana. Es una iglesia, digamos, es una iglesia muy interesante, la Iglesia Ilustrada de Centroamérica. Ahora, ¿por qué hablamos de procesos independentistas, es decir, en plural? Hablamos de proceso porque la idea de independencia madura lentamente. Y ese es un tema complicado. Cuando nosotros estudiamos la independencia de Estados Unidos, digamos, hasta última hora no había un consenso de la independencia. Prácticamente los ingleses los empujaron a declarar la independencia. ¿Por qué? Porque el tema de la independencia es un tema serio. O sea, ¿qué hizo Inglaterra cuando Estados Unidos, digamos, declaró la independencia? Le metió las cañoneras a Nueva York y la demolió y entraja a la guerra de independencia. Es que estos son temas muy serios. Son imperios poderosos que, por ejemplo, en Venezuela se declaró la independencia y España recuperó 2 veces a Venezuela. ¿Me entiendes? Y allí en Venezuela, digamos, se calcula que fueron 250,000 muertos en las guerras de independencia. Y la guerra de independencia, en forma militar en Sudamérica, comienza básicamente en el 11 y termina hasta en 1824 en la batalla de Ayacucho. O sea, guerra durísima, o la guerra de independencia en México. Entonces, para explicar la idea de por qué procesos, aquí en San Salvador, digamos, ahí existe el 5 de noviembre, que es el primer levantamiento, primer grito de independencia, pero allí no hay una declaración de independencia, sino que solamente de autonomía. Se destituye al intendente Gutiérrez y Ulloa, se forma una junta de gobierno autónoma, pero se le reconoce a Fernando VII. Entonces no es un proceso total de independencia. Luego, ya para 1814, se sabe que hay gente en San Salvador, en concreto el padre Santiago José Celis, que le escriben una carta a Morelos, pidiéndole una copia de la Constitución que ha promulgado en México. Entonces vos puedes decir, aquí sí ya hay atisbos de una posición radical en favor de la independencia. Pero es hasta 1820 que ya firmemente hay personas que plantean la necesidad de la independencia. ¿Por qué? Porque ya, digamos, en Sudamérica, ya Bolívar ha derrotado en el 19 a los españoles. Hay zonas completas que, digamos, que ya son independientes. Y en México ya se va configurando claramente. Las tropas de Iturbide y todos los rebeldes están a punto de tomar México. Entonces, era una muestra de que sí se puede. Claro, entonces ya daba como el ánimo. Entonces, y las condiciones. ¿Cuáles son los signos claros? Que en el 20, en el proceso de la Constitución de Cádiz, digamos, ya se permiten las elecciones de nuevo y la creación de los periódicos. Se crea el periódico El Editor Constitucional. Y el Editor Constitucional se pronuncia claramente a favor de la independencia, a tal punto que cambió de nombre. Se llamaba El Genio de la Libertad, el nuevo nombre del periódico. Y se crea la Tertulia Patriótica, donde aparecen los líderes más importantes de la independencia: Pedro Molina, José Francisco Barrundia, digamos, José Francisco Córdoba, Manuel Montúfar y Coronado, Vicente Granados, Josefa Granados,
Y según Manuel Montefiore Coronado, a esa tertulia patriótica llegaba José Matías Delgado. Entonces, ¿cuándo se conoce? Digamos, bueno, la independencia en México avanza. Entonces, Chiapas es la primera que se independiza del Reino de Guatemala y se anexa, se independiza de España, del Reino de Guatemala y se anexa a México. Al conocerse la declaración de independencia de Chiapas, el 14 de septiembre del 21, entonces se convocó a la reunión del 15 de septiembre de 1821, donde se declaró la independencia. Entonces allí, digamos, hay una declaración de independencia que al conocerse, ¿verdad? En Centroamérica, por ejemplo, en San Salvador se conoce una semana después y se acepta, ¿va? Pero cuando se conoce en Cartago, Cartago acepta la independencia con relación a España, pero se anexa a México. León hace lo mismo. Reconoce la independencia, pero se anexa a México. Luego, Comayagua se anexa a México también. Y inmediatamente, Quetzaltenango. Y ya tenés Chiapas. Entonces, tenés una Centroamérica dividida. Unos que quieren la independencia con relación a España y México, y otros que ya se independizaron y son parte de México. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso se conoce, la Junta de Gobierno Provisional Gubernativa que se ha establecido convoca un referéndum. Entonces, el referéndum se hizo el conteo para ver qué pensaban los ayuntamientos sobre el tema. Entonces, el referéndum dio una mayoría absoluta a favor de la anexión a México. Solamente San Salvador y San Vicente se pronunciaron en contra de la anexión. Ya vamos a profundizar en esa parte que es sumamente interesante, las razones por las que unos optaban por la anexión a México y las razones por las que San Salvador y San Vicente decían que no. Claro. Cuando regresemos de una pequeña pausa, estamos hablando de la historia, estamos hablando de los procesos de independencia de Centroamérica. Ya venimos con más. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos conversando esta noche con el doctor Adolfo Bonilla, historiador del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Es apasionante realmente conocer todos estos hechos que ya nos dan un poquito más de profundidad de lo que sucedió durante esos procesos. Ahora, ¿por qué esa pila de anexarse con México? Uno. Y dos, ¿por qué San Salvador y San Vicente se resistieron a eso? Bueno, las razones de la anexión a México son claras, ¿verdad? El mismo Bolívar dice que en América van a resultar 5 gobiernos. Dice, Centroamérica es lógico que se anexe a México. Totalmente lógico, así lo ve Bolívar. Dice, y se va a formar lo que fue Gran Colombia, un gobierno que va a incluir Ecuador, Colombia y Venezuela. Otro gobierno que va a incluir Perú y Chile juntos. Y otro gobierno de Río de la Plata, o sea que con 3 unidades, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y Brasil. Ahora, desde el punto de vista de la gente que opta por México, que bajo el liderazgo de los Aycinenas, Mariano Aycinena y Juan José Aycinena, Juan José Aycinena dice claramente, ¿va? Nosotros, dice yo, tenía una preferencia por una monarquía constitucional, con un rey o emperador a la cabeza, porque la mejor constitución de la época es la constitución inglesa, y así se gobierna. Entonces Aycinena veía una monarquía constitucional desde Vancouver
hasta Panamá. Y a esa instancia, él le veía posibilidad de construir el canal en Nicaragua. Porque Aycinena también hace la segunda propuesta de construcción del canal, porque la primera la hace José Cecilio del Valle en 1827. Y la segunda es de Aycinena de 1836, donde demuestra las ventajas de construir el canal. O sea, Aycinena está pensando en grande. Además dice, yo no veía posibilidades de pasar de una monarquía absoluta a una república. Porque dice, la república pocos la entendían. ¿Va? Era demasiado innovadora, digamos. Sí, y además él creía, ¿va?, que no iba a contar con todo el apoyo de la población. Esas son las razones. Por el contrario, entonces, las razones de la oposición de San Salvador. San Salvador teme que Guatemala siga oponiéndose a la creación del obispado. Entonces dice, quedaban igual. Y si nos anexamos a México, como las instituciones religiosas son más poderosas en México que en Guatemala, le decimos adiós al obispado y a la independencia eclesiástica de San Salvador. Además, tiene otras razones, Matías Delgado, y las expresa en su carta de justificación de la anexión de San Salvador a Estados Unidos, que se tomó en diciembre del 22, que la Asamblea tomó la decisión de anexarse a Estados Unidos. Entonces en la carta dice que él ve que las instituciones norteamericanas republicanas son más afines al modo de pensar en San Salvador y al modo de ser, que es una sociedad que no tiene grandes diferencias sociales, ni de clase. Entonces dice, y además a él le gusta el principio federal, que ya está establecido en Estados Unidos, que permitiría que San Salvador, siendo parte del imperio, seguir siendo católica. Porque en el federalismo es posible. Por ejemplo, Maryland era católico y era parte de la federación. Entonces, Matías Delgado le ve ventajas y eso es lo que explica. O sea, aquí hay razones económicas y políticas y religiosas en todas estas decisiones. ¿Me entiendes? Porque también, por ejemplo, hay un momento que José Simeón Cañas propone una monarquía constitucional independiente en Centroamérica. No con el Imperio Mexicano, sino que una monarquía solo en Centroamérica. ¿Va? Y bueno, esas son las razones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando se conoce la anexión a México, el 11 de enero del 22, San Salvador la rechaza y se declara libre e independiente de Guatemala y de México. ¿Entiendes? No hacen una declaración de independencia, ni definen una constitución, pero se declaran libres e independientes. Esa independencia es muy importante y simultáneamente declaran la abolición de la esclavitud. Claro, al conocer esto, Guatemala, como ha quedado en el gobierno el ex capitán general Gabino Gainza, y sabe que Guatemala se ha anexado a México, entonces Iturbide le va a pedir resultados. ¿Y qué resultado le va a pedir? Que conquiste a San Salvador y lo alinee. ¿Entiendes? Entonces Gainza comienza a preparar la invasión a San Salvador. Y aquí, digamos, comisionan al general Arzú, y el general Arzú, digamos, viene con tropas, ¿va? Viene con las tropas y efectivamente, digamos, el general Arzú, ya voy a encontrar el dato, ¿va? El general Arzú toma San Salvador en junio del 22. O sea, digamos, pero lo que Arzú hace con sus tropas, que no se viene por la ruta que es Altepeque, sino que usa una sorpresa, que él se viene por el Boquerón. Las tropas suben a pie por el Boquerón y bajan hasta los barrios del Calvario y toman unos barrios, pero ahí son derrotados
porque el gobierno de San Salvador, que ha nombrado intendente a José Matías Delgado, nombra jefe militar a Manuel José Arce. Entonces las tropas bajo dirección de Manuel José Arce derrotan a Arzú. Y claro, y entonces las tropas guatemaltecas salen derrotadas y las persiguen hasta Santana. De Santana, Arce toma la decisión de ir a tomar Sonsonate. Sonsonate, que era parte de Guatemala, de la provincia de San Salvador. Entonces, usted ve cómo la guerra se va extendiendo. Claro, después Iturbide envía al general Filísola, y las tropas ya mexicanas y guatemaltecas toman de nuevo Santana y Sonsonate. Es decir, le echan la vaca a Arce. Claro. Pero entonces, ¿quiénes son los que apoyan? San Vicente. San Vicente porque imagínense, San Miguel se anexa a México, es parte de México. Santana también. O sea, Sonsonate, todos esos se habían anexado. Entonces, cuando vienen las tropas de San Miguel, como las tropas de San Vicente están apoyando a San Salvador, se da una batalla muy cerca de Tecoloca. De Tecoloca buscando para Guajoya, una loma que se llama La Guerra. Allí las tropas de San Vicente derrotan a las de San Miguel. Entonces la guerra se va extendiendo. Luego, cuando ya viene Filísola, entonces San Salvador lo que hace es nombrar un representante, un diputado que es Juan de Dios Mayorga, para negociar con el imperio, porque lo que quiere, digamos, no hay una oposición tan tajante en integrarse al imperio mexicano. Lo que Matías Delgado quiere negociar, ¿en qué término? Y seguramente lo que quiere negociar la creación del obispado y cierta autonomía. Pero hay un momento en que el emperador le dice a Filísola: no pierda su tiempo, tome San Salvador. Entonces, en ese momento, digamos, la Asamblea de San Salvador, que ya está organizada, es que decreta la anexión a Estados Unidos. Eso es en diciembre del 22. Ahora, esta anexión, ¿verdad?, se nombró una comisión en la cual iba Manuel José Arce a dar a conocer esta resolución. No se ejecutó ni la conoció el gobierno de Estados Unidos, porque cuando llegó Manuel José Arce a Estados Unidos, ya Iturbide había caído en México. Entonces, aunque el 9 de febrero las tropas mexicanas tomaron San Salvador, luego de una batalla dura, el día antes en mexicanos, ¿entiende? El 7 y el 8, y después, el 9 de febrero, San Salvador no podía resistir y se rindió a la ciudad, ¿va? Y claro, el imperio controló, pero inmediatamente cayó Iturbide y convencieron a Filísola que convocara al Congreso que estaba pendiente. Entonces, ese Congreso que estaba pendiente se reunió el 22 de junio y el 1 de julio de 1823 declaró la independencia de España, de México y cualquier otro territorio. Entonces, esa es la independencia absoluta, o sea, de Centroamérica. Pero Chiapas no era parte de esa independencia. En parte porque a México sí le interesaba Chiapas. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, como esta región había sido parte del Imperio Mexicano, habían diputados en México. Por ejemplo, José Silio del Valle era un diputado por Tegucigalpa que estaba en el Congreso, incluso era de la Comisión de Constitución del Imperio Mexicano. Y llegó un momento que José Silio del Valle era tan brillante que el emperador lo nombró secretario de Estado. Es lo equivalente a primer ministro. Es decir, José Silio del Valle fue lo equivalente a un primer ministro de México. Claro, cuando se reunió la asamblea, claro, y eso se conoció, la delegación que andaba en Estados Unidos, ya no tenía sentido ir a presentarle un acta de asención cuando ya estaba la asamblea constituyente. Entonces, ahí ya comienza la otra etapa de la asamblea constituyente y la elaboración de la constitución. Que ya de pensar el tipo de país. El tipo de constitución, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué hablamos de procesos?
Bueno, porque aquí está lo del 5 de noviembre del 11, el otro intento del 14, la independencia de Chiapas, la independencia con relación a España, la independencia de San Salvador con relación a España y México, y la independencia en relación a México. Y luego hay otras, ¿entiende? Que las podemos mencionar. Pero la absoluta es en el 23. El 1 de julio de 1823 es la independencia absoluta. Es decir, entre el 21 y el 23 es que se define. Una convulsión total. Increíble. No, incluso las guerras, va. Porque aquí generalmente se dice, bueno, aquí no hubo guerra de independencia. Claro que sí. Si solo en 1812, por ejemplo, cuando se da el levantamiento el primer grito de independencia, del 5 del 11, aquí se resolvió de forma negociada. Porque el Ayuntamiento de Guatemala le propuso al capitán general que no buscara una solución militar, sino que buscara un acuerdo con Delgado. Y efectivamente el capitán general aceptó el derrocamiento del intendente, ¿verdad? Pero en su lugar se propuso a José de Aycinena como intendente, que era del Ayuntamiento de Guatemala. Y viene y asumió y Delgado lo aceptó. Y así se resolvió la crisis. Pero en Nicaragua se dio el levantamiento en diciembre del 12 de León y Granada. Ahora, el levantamiento de Granada duró hasta el 22 de abril de 1812. O sea, la resistencia de Granada fue larga y fue necesario que el capitán general Bustamante concentrara tropas de todas las regiones, incluyendo el batallón de mulatos de San Miguel, de 600 hombres, que era la columna vertebral, que fue esa fuerza de 2.000 hombres, ticos, o sea, guatemaltecos, el batallón de mulatos de San Miguel. O sea, el 22 de abril pelearon desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 2.000 hombres por lado. Y Granada ganó militarmente la batalla esa. Ahora, ellos se dieron cuenta que no podían sostener eso y negociaron una rendición. Y de esa manera fue como los granadinos vinieron encadenados a pie y prisioneros a Guatemala. O sea, esas son partes de la guerra de independencia y todas las otras batallas que yo estoy relatando en el proceso de independencia de San Salvador con relación a México. Son más batallas internas, no contra tropas españolas, digamos. Y me imagino, hay tropas españolas. Y me imagino que por el tipo de batallas que había, que eran compañías así de frente, sin mucha estrategia, como las guerras modernas, era cualquier cantidad de muertos. Lo que pelean son, o sea, España tenía batallones fijos, dirigidos por oficiales españoles. Y luego un gran cuerpo de milicias, y luego los batallones de mulatos. Porque para enfrentarse a Inglaterra, España echó mano de los mulatos, o sea, los descendientes de esclavos negros. Entonces, era una fuerza muy importante, aliada de los españoles. Pero a lo que me refiero es que fueron guerras cruentas con muchos muertos. Sí, bueno, por ejemplo, en Granada, sí, enfrentamientos abiertos. Luego hay otras batallas, por ejemplo, en la batalla San Salvador, Guatemala llega a San Salvador. Ahí la cifra es de 2 muertos y varios heridos, o sea que son como escaramuzas. Si no son otra batalla en Sonsonate, 4 muertos, 6 muertos, ¿me entiendes? O sea, no, la batalla de Granada sí es una batalla. Sí fue. Y la batalla, lo que se llamar batalla de San Salvador, del 7 y 8 de febrero del 22, que en San Salvador se celebró por 50 años como una hazaña heroica. El enfrentamiento con las tropas mexicanas, y dejó de celebrarse, ¿entiendes? Pero se celebró la gran batalla de San Salvador, ¿va? Esos aspectos eran desconocidos hasta que el historiador Mario Vázquez, que es mexicano, estudió todo ese periodo histórico. Por eso es que hoy conocemos bastante. Definitivamente que es apasionante. Yo no sé ustedes, pero yo lo estoy disfrutando tanto porque
Esto nos permite hacer como dicen hoy los muchachos, un flashback. Y gracias a los estudios que hacen pues, los historiadores profesionales como usted, Adolfo, que nos permiten tener ese acercamiento a esa vivencia. Al detalle. Bueno, definitivamente. Tenemos que hacer otra pausa, ya venimos con más. Estamos hablando en ocasión del 15 de septiembre de los procesos de independencia de Centroamérica. Ya venimos con más. Seguimos conversando con el doctor Adolfo Bonilla. A la Asamblea Constituyente. Y estamos hablando de todos esos liderazgos. Me decía fuera de micrófono de este liderazgo en San Vicente. Sí. ¿Cuál es el nombre que me dijo? Vicente Villacorta. Él fue a estudiar a Belice. Bueno, San Vicente en el 11, en 1811, cuando se forma el gobierno autónomo de San Salvador, Matías Delgado y los otros los invitan a formar parte. ¿Me entiendes? Entonces, ya en San Miguel sí había quemado la invitación en el parque y las tropas de San Miguel ya habían llegado a San Vicente para organizar el asalto a San Salvador, junto con las de Santana, porque estos eran pro-mexicanos, digamos. Uh-huh. Entonces, San Vicente está en contra, pero cuando se da cuenta Manuel Molina, que es el sacerdote importante de San Vicente, que en Guatemala se están negociando, dice, bueno, momento, no hagamos el asalto a San Salvador, veamos a ver qué pasa con la negociación. Entonces, no están a favor, pero son prudentes, ¿va? Entonces, evitan una confrontación. Por eso es que aquí habían solo 2 ciudades españolas, San Salvador y San Miguel. Entonces, como San Vicente no se anexó y era una villa de españoles, allí adquiere el título de ciudad por su lealtad. Uh-huh. Bueno, pero entonces... Fue el premio, digamos. Sí, que cambió del 11 al 21. Que Vicente Villacorta fue de familias añileras, primo de José Simeón Cañas. Simeón Cañas y Villacorta, las mismas familias, pues. Porque José Simeón Cañas vivía en San Vicente. Él nació en Zazacatecoluca porque había una peste y la mamá de él se trasladó a la hacienda. Y ahí nació José Simeón Cañas. Él nació en Zacatecoluca, porque ya es en el departamento de la hacienda de Caña, que está al pasar la quebrada de San Vicente. Bueno, pues entonces, pero, digamos, ellos son importantes en esa zona de familia, de Añil y todo. Entonces, Vicente Villacorta, yo leí toda la biografía. ¿Va? Claro, él no estudia en San Carlos, pero se estudia en negocios, en Belice, con los ingleses. Y ahí le llegan todas las ideas liberales. Otra influencia. Claro, entonces cuando él llega a San Vicente, ¿va? Inmediatamente que San Salvador declara su rechazo a la nación a México, entonces él asume el mando del liderazgo apoyando. Entonces un individuo hace la diferencia, ¿va? ¿Me entiendes? Él era el que venía letrado, iluminado. Bueno, y entonces Vicente Villacorta, ¿va? Usted ve, por eso es que va a ser el primer jefe de Estado, ya en la Constitución Federal. Primer jefe de Estado. ¿A dónde se lo ganó? Ahí en la coyuntura, seguramente, ¿va? Pero así es como se van definiendo las individualidades. Ahora, luego vino todo el proceso, doctor, de qué tipo de país, ¿verdad? ¿Qué constitución definir? Sí. Que ese me imagino que fue otro estilo y encoge. No, pero aquí quiero explicarlo y lo voy a explicar más ampliamente. Usted dice, bueno, aquí todos estamos de acuerdo en la independencia. Ajá, ¿y ahora qué constitución vas a poner? Esa es la gran pregunta. Y aquí, y en ese tema, lo primero que hay que decir,
que todo el liderazgo americano dudó. Primero, en los Estados Unidos se hace la declaración de independencia en 1776. Hasta 5 años después, en 1771, tiene la Constitución Confederal. Es una confederación. Le falla porque no tiene un ejecutivo fuerte. Hasta en 1787 es que se ponen de acuerdo en la famosa Constitución Federal. Imagínense lo que les tarda. Y la Constitución Federal se fue ajustando en Estados Unidos. Y claro, tienen la gran innovación de una república en territorio extendido a partir del concepto de representación y el concepto de federal. Luego, en Sudamérica, si usted ve la Carta de Jamaica de Bolívar, porque le preguntan qué gobierno va a poner, y dice, yo realmente no sé. Y empieza a explorar las posibilidades, y entonces ahí dice que la mejor constitución es la inglesa. ¿Me entiendes? Y dice, bueno, y en la constitución discusión de Angostura, ahí es donde está la famosa frase que dice que España solo nos ha heredado ignorancia, tiranía y vicio. Y que prácticamente no estamos muy preparados para gobernarnos. Entonces él va explorando toditas las posibilidades. Pero él, por ejemplo, no le gusta el federalismo. No le gusta. Y imagínese usted cómo es Bolívar, hermano. Él propone en la Constitución de Bolivia una presidencia vitalicia. Es presidente de por vida, con derecho a elegir el vicepresidente, y el vicepresidente va a ser el sucesor. Esa es una monarquía. Pero usted ve cómo los hombres dudan, ¿va? Luego, Miranda propone, primero una monarquía para toda la Hispanoamérica, desde Vancouver hasta Cabo de Hornos, con 2 incas a la cabeza. Después, Miranda es el otro libertador. Francisco Miranda. Y después propone una república federal. O sea, hay duda. Entonces aquí... Las mismas dudas y más. ¿Cuáles eran las opciones? Entonces, ya dije yo que los que pensaban que la monarquía constitucional no era una opción, prefieren anexarse a México. Es más seguro estar con un poder así, porque la idea era que México tenía mucha plata. Y resulta que no, que un poco la decepción con México es que cuando nos anexamos, inmediatamente está pidiendo dinero. Y dije, bueno, aquí nos dimos con la piedra en los dientes. Porque nosotros creíamos que nos iba a llover la plata de México y aquí nos están pidiendo, ¿va? Luego, entonces, cuando se llega a la Asamblea Constituyente, ahí se hace la Constitución y sale una Constitución teóricamente rica, pero contradictoria. Y prácticamente yo la he estudiado mucho y es una malísima Constitución. ¿Por qué? Porque no tiene viabilidad. Como dice Montúfar, es una constitución para ángeles. O sea, tiene una belleza teórica, pero impracticable. Primero, ¿va? Contradictoria, ¿en qué sentido, va? Esa constitución, ¿va?, establece un Congreso y un Senado todopoderoso, un Ejecutivo y una Corte Suprema prácticamente de adorno, sin funciones. Sí funciona. Luego, a nivel de impuestos, entonces, ¿qué dice? Es una constitución centralista, pero el poder central ha pasado al Congreso. Y imagine cómo es Montúfar y Coronado. Dice, aquí lo que se ha establecido es un despotismo parlamentario. Hemos sustituido el despotismo del rey por un despotismo parlamentario. La famosa frase de Montúfar. Si hay gente que lo veía. Luego, a nivel de impuestos, a pesar de que José Cecilio del Valle dice que el Ejecutivo Federal debe ser fuerte y debe tener sus propios impuestos, las provincias, por el odio al centralismo guatemalteco, le quitaron la posibilidad al gobierno federal de cobrar sus propios impuestos. Entonces quedó un sistema de cuotas, en que San Salvador cobraba los impuestos y mandaba su cuota a la federación. Lo mismo todo. Entonces, ¿qué pasaba? Como había unas grandes necesidades, solo Costa Rica cumplió sus obligaciones. Y eso lo dice Manuel José Arce en la memoria.
Y Guatemala porque ahí estaba el gobierno, pero San Salvador, Nicaragua y Honduras nunca daban el dinero. Entonces el gobierno no funcionaba. ¿Me entiendes? O sea, problemas así. Y luego están, digamos, todos los problemas de soberanía. Manuel José Arce, como había estado en Estados Unidos, él que decía un gabinete pluralista. Todo lo mejor en el gabinete. Los jóvenes más revolucionarios dicen, no, aquí Arce ha traicionado a la revolución, ¿va? Entonces, cuando Manuel José Arce le propone a Pedro Molina, a José Francisco Barrón y a Gálvez integrar el gabinete, no aceptan y lo sabotean. O sea, la integración de un gabinete pluralista cuando estuviera lo mejor, como hizo Washington, aquí fue saboteado. Entonces la intolerancia, la vieja intolerancia hispánica, ¿me entiendes? La herencia. Entonces, ¿qué pasa? Y luego hay otro problema, que no se designó por falta de recursos un distrito federal. Entonces, el gobierno federal quedó en Guatemala y el gobierno del estado de Guatemala quedó en Antigua. Y ahí comenzó el choque. Luego, digamos, los gobiernos estatales no estaban bien definidos. Se decía que era una constitución federal, pero los estados no eran soberanos, solo independientes. Entonces, y por eso es que el mismo Juan José Aycinena o Manuel José Arce dicen, bueno, si es que aquí se trató de hacer una constitución federal, pero nadie entendía bien lo que era el federalismo. Doctor, y ahí entramos a la otra etapa en la que fue y todo ese proceso de querer unir una sola región, bueno, que ya sabemos cómo va en nuestros tiempos, que ha sido prácticamente imposible. Ya voy a hablar de la ruptura. Lo que pasa es que ya no tenemos tiempo, doctor. Yo me pasaría toda la noche hablando de este tema, pero el tiempo se nos ha agotado. Muy interesante conocer esos detalles, realmente es apasionante la historia de nuestros pueblos. Muchas gracias, doctor. Bueno, en realidad el tiempo no alcanza para explicar. No, sería imposible hablar de tantos detalles. Sí, pero lo importante es que con esas contradicciones la Constitución no sobrevivió. Y en 1838, producto de muchos conflictos, la unidad de Centroamérica se desintegró. ¿Por qué? Porque en el 38 tocaba que elegir las autoridades y no se eligió Senado, ni Congreso, ni Corte Suprema, ni Presidente. Totalmente inviable. Se desintegró. Y ya, digamos, como el resultado fue que aparecen como dice Jorge Mario García La Guardia, las 5 republiquetas municipales centroamericanas. Duro. Las 5 republiquetas municipales que perdieron la oportunidad de hacer el canal. Porque Centroamérica unificada hubiera terminado haciendo el canal, que era el gran proyecto económico de Centroamérica. Bueno, doctor, ahora sí, muchísimas gracias por el tiempo. Y ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía y por la paciencia. Hay que celebrar las fiestas patrias, pero también hay que reflexionar qué somos, de dónde venimos. Hay que tomarse un tiempo para comprender qué somos, quiénes somos, porque de ahí para adelante todo lo que querramos ser ya depende de nosotros. Pasen buenas noches.